Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual está en Hebreos capítulo 11, versículo 28, donde la palabra del Señor dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Lo que parecía absurdo e imposible para la razón humana fue alcanzado victoriosamente a través de la fe. Es lo que nos quiere mostrar aquí nuestro autor: la liberación del pueblo de Israel, no a través de las armas, no a través de una estrategia de guerra, sino a través de la celebración de la Pascua. Por la fe, no solamente Moisés tuvo valor para enfrentarse al pueblo incrédulo y darles las instrucciones para que celebraran una Pascua que los iba a liberar, lo cual parecía absurdo, sino que el pueblo también por la fe aceptó. Ellos celebraron la Pascua, derramaron la sangre y lograron la victoria. Esa noche el ángel de Jehová pasó por todo Egipto, causando la muerte de los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Ni siquiera el primogénito del faraón se salvó de morir, mas ningún primogénito de los hijos de Israel o de sus animales murió, siempre y cuando en la casa se hubiese puesto la sangre del cordero pascual. Moisés pudo comprobar una vez más que las palabras del Señor tienen el poder de producir fe en los oyentes. Él solo tuvo que hablar lo que el Señor le indicó y Dios se encargó del resultado. Moisés no tenía razón humana alguna para pensar que el pueblo creería que a través de este ritual vendría la liberación, pero él, por medio de la fe, creyó en la palabra de Dios, la anunció al pueblo y la palabra produjo el efecto que Dios había trazado para ella, porque esto es lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El derramamiento de la sangre en esa noche de Pascua y su aspersión sobre las puertas de las casas fue un acto supremo de fe, porque en esencia Moisés estaba identificándose con sus predecesores creyentes al poner su confianza en el sacrificio y la ofrenda que allí estaba siendo tipificada por animales, pero que en realidad estaba basada en el sacrificio y la ofrenda del Hijo de Dios, Jesucristo. La Pascua era un tipo de Cristo y como tal, cuando Moisés la celebró, realmente estaba apuntando hacia el Calvario. Veamos algunas razones por las cuales decimos esto. Primero, el animal sacrificado en la Pascua fue un cordero, dice Éxodo capítulo 12, versículo 3, lo cual es un tipo de aquel que luego sería llamado por Juan el Bautista en Juan 1:29, el Cordero de Dios. Segundo, el cordero tenía que ser tomado del rebaño, dice Éxodo 12:5. Jesús, el Cordero de Dios, se hizo hombre y así se identificó con el pueblo que iba a salvar, es decir, con la iglesia. Él fue tomado de entre los hombres. Tercero, el Cordero debía ser separado de la grey. Esto dice Éxodo capítulo 12, versículo 6. De la misma manera, aunque Jesús fue tomado del rebaño, no obstante, fue apartado de los pecadores, dice Hebreos capítulo 7, verso 26. Él fue absolutamente libre de toda contaminación de pecado. Cuarto, el Cordero Pascual debía ser sin defecto, Éxodo 12:5, lo cual también se aplica a Cristo, quien como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice Primera de Pedro 1:19. Quinto, el cordero debía ser sacrificado.
De la misma manera, el Cordero de Dios fue inmolado por nosotros desde la fundación del mundo, dice Apocalipsis 13:8. Sexto, el Cordero era la víctima de la Pascua de Jehová, Éxodo 12:27. Así también Pablo afirma allá en primera a Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, Pablo dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Séptimo, la carne del cordero sacrificada en la Pascua debía ser asada. Éxodo capítulo 12, versos 7 al 8. De la misma manera, Jesús, nuestro verdadero cordero pascual, sufrió el ardor de la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Octavo, no se debía quebrar ningún hueso del cordero. Éxodo 12, 46. De la misma manera sucedió con Jesús, a quien no le quebraron las piernas cuando colgaba de la cruz, como era la costumbre romana en los crucificados, para que se cumpliese la escritura. Dice Juan capítulo 19, verso 36, no será quebrado hueso suyo. Noveno, los israelitas debían comer totalmente la carne y las partes del animal. Éxodo 12, versos 8 y 10. De la misma manera, los creyentes, por la fe, deben comer la carne y beber la sangre del Señor Jesús, porque Él dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Cristo debe ser comido por completo. Es decir, a Él debemos entregarnos sin ninguna reserva. Él debe ser el deseo más grande y persistente de nuestra alma, no solo una parte de Cristo, sino todo Cristo. Lo amamos no solo como Salvador, sino como Señor. Todos los primogénitos, tanto de Egipto como de Israel, debían morir, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No obstante, Moisés, por la fe, sacrificó a un cordero como sustituto de los primogénitos de Israel. Sin esa obra sustitutiva, los israelitas hubiesen sido esclavos para siempre en Egipto. Ellos no tenían ningún valor en sí mismos que les mereciera la liberación. Solo a través del derramamiento de la sangre, es decir, de la muerte del sustituto, encontrarían el camino hacia la tierra de la bendición. La enseñanza para los indecisos creyentes hebreos, los lectores de esa carta, es muy clara. ¿Cuál es la enseñanza? Que si ellos querían ser libres del pecado, si ellos querían realmente agradar a Dios, entonces no debían buscar el camino de las buenas obras o de los rituales judaicos, los cuales el autor demuestra en su carta que eran solo sombras o tipos, sino que así como Moisés y el pueblo que participó de la primera Pascua, ellos debían mantenerse confiando solamente en el sacrificio del verdadero Cordero de Dios, Cristo, pues a través de su muerte sustitutiva, ninguno de los que creen en él sufrirán la muerte eterna. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Cordero Pascual. Ayúdanos hoy a descansar en esta confianza por medio de la fe, que a través de él todos nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido liberados para siempre de las garras del mal, de las garras del diablo. En Cristo Jesús. Amén.